Amén. Hoy día nos correspondería estudiar lo que se llamarían los medios de gracia. Sin embargo, vamos a repasar todo lo que tiene que ver con el gobierno de la Iglesia en base a por qué nosotros creemos y tenemos un sistema presbiteriano. Habíamos dicho ya, esto es un repaso de la clase pasada, que si nosotros miramos este cuadro nos vamos a dar cuenta que en este plano cartesiano vamos a encontrar dos constantes, una donde se relacionan los gobernados por un lado y los gobernantes por otro. Los gobernantes reflejan el señorío de Cristo. Los gobernantes me refiero a quienes son los que dirigen la iglesia. Los gobernados son aquellos que se someten al gobierno de Cristo, pero hay gobiernos eclesiásticos que ponen énfasis y le dan todos los niveles de participación. Por eso esta línea habla de los niveles de participación. Entonces, aquí tenemos un máximo de 7 con un mínimo de 1 o de 0, pero en realidad nunca es tan así, a no ser que sea una secta. Hay iglesias donde los niveles de participación de la toma de decisiones recae siempre sobre los gobernantes. A esas iglesias, en este punto 7.1, se les llamarían iglesias episcopales, iglesias de gobierno episcopal. Al contrario, hay otras iglesias donde son los gobernados, son los que toman las decisiones y son los que tienen mayor participación en todo lo que tenga que ver con la planeación, la ejecución de la iglesia, la función administrativa, y a estas iglesias se les llama congregacionalistas. ¿Por qué? Porque hay un 1.7, es decir, un 7, es decir, los gobernados tienen un punto máximo de 7 y los gobernantes un punto número 1, dando a entender que los gobernantes, entre comillas, los directores, los que dirigen la iglesia, en realidad no tienen mucha participación o peso. Las iglesias congregacionalistas, ahí ellos, la congregación, hacen asamblea para todo. Para todo hacen asamblea. Vamos a pintar la iglesia, hagamos asamblea. Vamos a cambiarle nombre al grupo de jóvenes, hagamos asamblea. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Ambos estilos, tanto el sistema episcopal como el sistema congregacionalista, reconocen dos principios que sí encontramos en la Escritura. Por eso no es malo ser episcopal, tampoco es malo ser congregacionalista. Nosotros como presbiterianos pensamos que sí enfatizan desmedidamente uno por sobre la otra. ¿Ya? Ahora, Jesucristo, Él es el Rey, Él es el Señor. No podemos desconocer que la iglesia tiene una cabeza, que hay un Rey, que hay un Señor. Y eso es lo que pretende rescatar el gobierno episcopal. Por eso ellos tienen un obispo o un papa, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa griega, ¿cierto? La iglesia ortodoxa rusa, el patriarcado de Antioquía y la iglesia católica apostólica romana. También lo vemos en iglesias pentecostales. Por ejemplo, acá en Chile está la iglesia metodista pentecostal, que tiene su obispo, sí, muy conocido es casi esa veneración que muchos pentecostales le hacían al obispo Vázquez. Cuando llegaba a la iglesia, con pañuelitos lo recibían, mi papito Vázquez le decían. Imagínate, era como prácticamente un papa chiquitito, mi papito Vázquez. Y ahí nosotros lo vamos encontrando. Entonces esto casi se asemeja a una monarquía. Que ahí, esto es como una jerarquía, ¿ya? Claro, porque ellos dicen, bueno, Cristo es nuestro Señor, Él es la cabeza, y si Él ha comisionado líderes, pastores, ministros en la iglesia, obviamente deben detentar la misma autoridad. Y no está mal, los pastores tenemos una autoridad dentro de la iglesia, ¿cierto? Los ancianos también tienen una autoridad y debe ser respetada y honrada, porque se refleja la unción de Cristo sobre ellos. Pero por otro lado, los congregacionalistas responden y dicen, ustedes olvidan algo, que si bien es cierto, Jesucristo es el Rey de la iglesia, sin embargo es Cristo, porque Él envió su Espíritu Santo a toda su iglesia y todos somos sacerdotes. Ya no hay una casta privilegiada como había en el Antiguo Testamento, de levitas, de sacerdotes, de sumos sacerdotes. El Espíritu Santo está obrando en todos. Todos somos templo del Espíritu Santo, todos somos sacerdote, nación santa, ¿cierto? 1 Pedro capítulo 2, ¿cierto? Linaje escogido, real sacerdocio, todos nosotros. Y aquí es donde se rescata también la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes que desarrolló
Martín Lutero. Entonces, ¿cómo congeniamos estas dos posturas? Porque ambos tienen razón. Unos apelan al Espíritu Santo para darle todas las facultades, ¿cierto?, a la congregación en sí, a la asamblea, por eso se llama congregacionalismo, y otros apelan al señorío de Cristo, al reino de Cristo, para darle autoridad a las cabezas de la iglesia. Nosotros los presbiterianos decimos, no hay problema, ambas se pueden manejar, ambas se pueden trabajar, no llegando no es ser mediocre, sino que los niveles de participación también puede participar la congregación, así también como que puede participar y pueden tomar decisiones sin ir en consulta a la congregación de parte de los directores. Y esto es lo que se llama el sistema presbiteriano, que busca un equilibrio entre el sistema episcopal y el sistema congregacionalista. ¿Cómo busca ese equilibrio? ¿Cómo encuentra ese equilibrio? Se reconoce que las cortes, el pastor y el consistorio, que son la primera corte eclesiástica, detentan la autoridad sobre la iglesia. Detentan la autoridad. Y esa a veces es la pugna que hay en algunas iglesias, que los diáconos no quieren que se metan el consistorio, o el consistorio toma decisiones y el cuerpo de diáconos, la junta de diáconos se enojan. Claro, obviamente todo se conversa, todo se informa. Yo no estoy hablando de tomar decisiones avasalladoras, sino que notificar e informar. Sin embargo, a veces, bueno, ¿y por qué el consistorio decidió esto? Bueno, porque está dentro de la facultad del consistorio, porque el consistorio es una corte eclesiástica, porque el consistorio detenta la autoridad de Cristo, porque el consistorio refleja el señorío de Cristo. Por eso a un ministro y a un pastor no se le puede faltar el respeto, porque están atentando contra la unción de Cristo, contra un embajador de Cristo. Es fuerte, es fuerte. O los embajadores en cualquier país tienen inmunidad diplomática. Tú no puedes llegar y meterte a su casa, policía de investigaciones o carabinero, a allanar. No puedes. Incluso en los aeropuertos tampoco pueden ser registrados. Hay protocolos a seguir. ¿Por qué? Porque representan a una autoridad extranjera, a un jefe de Estado, a un jefe de gobierno, lo que sea. ¿Me entienden? Eso pasa con el pastor y eso pasa con los ancianos, con los presbíteros, ¿cierto? Docentes o gobernantes. Eso sucede, se reconoce, la honra. Pero también nadie en un sistema presbiteriano va a llegar a una corte si primero no es elegido por la congregación. Por eso el sistema presbiteriano es una democracia representativa. No es una democracia directa. ¿Qué diferencia hay? Tú que eres abogada. ¿Alguna diferencia entre democracia directa y democracia representativa? La democracia directa son, por ejemplo, los plebiscitos. Sí. Que el mismo pueblo señala qué es lo que se quiere o hace las leyes. Exacto. La democracia representativa, en cambio, elige a sus representantes. Exacto. Exacto. Entonces nosotros podríamos decir que el sistema de gobierno presbiteriano es una democracia representativa, porque es el pueblo quien elige a sus ancianos, a sus pastores, a sus diáconos. No viene una autoridad desde arriba y te dice, congregación, acepten a este pastor porque este pastor es el que yo voy a instalar, como sumo pontífice, como obispo, como apóstol, como no sé qué cosa, como patriarca. ¿Me entiendes? No puede haber una autoridad por sobre la iglesia que venga a imponer desde afuera diáconos, pastores o ancianos. Eso, obviamente, y aquí nosotros encontramos entonces este equilibrio precioso de que nadie puede llegar a una corte eclesiástica, a un consistorio o a las cortes eclesiásticas superiores, como por el presbiterio, asamblea general, sino lo que sea, si no ha sido elegido, reconocido por la congregación o por un grupo de personas que tienen facultades para elegir, ¿cierto? Que tengan alguna membresía plena. ¿Ya? El consistorio. Es el consistorio. Es que el pastor es moderador del consistorio. Están en el mismo nivel. Es que no, es que, a ver, un ejemplo. Pero igual es el que corta el quique. La analogía no es perfecta, pero es más o menos. Directorio, el presidente del directorio es el pastor. Pero es director. También es director. Ahora, el pastor, el voto del pastor no vale más que el voto de un anciano. Pero dirime los Dirime, en los empates dirime. También modera, propone los puntos de tabla, establece la importancia de la tabla. ¿Me entiendes? Entonces ahí va
Hay algunos elementos, pero es un sistema, podría decirse, presidencial, como el sistema de gobierno en Estados Unidos. Está el presidencialista. En Chile tenemos un sistema presidencialista. En Estados Unidos presidencial. Porque el poder acá en Chile va más para el sistema de gobierno presidencialista. Tiene más facultades, tiene más autoridades, al menos en Chile o en los países sudamericanos hay más gobierno presidencialista que presidencial. ¿Ah? Ok, pero así todo presidencialista, igual el presupuesto para el año tiene que ser aprobado por el Congreso y así sucesivamente un montón de leyes. O sea, el presidente no puede dictar leyes, ¿cierto? Decretos con fuerza de ley. ¿Quién? Claro, ¿me entiendes? Entonces, así vamos viendo todo este tema. Entonces, así se va manejando este sistema. Entonces, ¿qué es el sistema presbiteriano? Es un lindo equilibrio, hermoso equilibrio, de reconocer el señorío de Cristo, Cristo Rey, cabeza de la iglesia, que reposa su autoridad sobre las cortes eclesiásticas, ¿ya? Pero también de reconocer el sacerdocio universal de todos los creyentes, obrando en los corazones. Por eso ellos reconocen el llamado del Señor. Ahora, no es que la iglesia ni los consistorios son los que ungen a los ancianos, a los diáconos, ni la iglesia, ni el pastor, ni el presbiterio unge al pastor. Es Cristo quien unge, es Cristo quien llama. ¿Ah? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos. Uno de esos sacramentos son las órdenes. Y las órdenes es el sacramento donde el sacerdote es ungido, es investido por el obispo, por el papa, con una autoridad especial y le confiere una autoridad. ¿Ah? Como que le da una especie de unción, como que le transmite. Entonces es una ordenación recreativa, ¿ya? Como que le da algo, como que le añade algo, una gracia especial, ¿ya? Una gracia especial. En el sistema presbiteriano no es así. Nadie tiene un poder para hacer un pastor, para hacer un anciano, para hacer un diácono. El sacerdocio universal no es un poder de creación, es un poder de iluminación, de reconocer la obra del Espíritu Santo, el oficio de Cristo sobre una determinada persona. Entonces, no es recreativo, es declarativo. No es recreativo, es como la justificación. Es similar, coincide, no tiene nada que ver una con otra, pero coincide. Es declarativo. Entonces, cuando, por ejemplo, Patito fue ordenado diácono, no es que yo con el consistorio, con un poder, y esto se ve mucho en el mundo pentecostal, ¿eh? Eso es mucho catolicismo. Se influye un influjo de poder y te denomino apóstol. Como un superatismo. Claro, sí, una gracia sobreañadida, excelente, es como un superaditum. Bueno, la superaditum, el concepto de la superaditum es transversal en la iglesia, en la teología católica romana, es muy transversal. Entonces, estas cosas pero sí, hermano, la ordenación es hermosa porque es un acto público y es Cristo quien está ordenando por medio de sus cortes a sus siervos. A sus siervos. A sus siervos. ¿Ya? Entonces, así nosotros vamos encontrando. Ahora, pastor, ¿dónde encontramos esto? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 15, para ser bien escriturales. No, primero vamos a Hechos capítulo 6, después nos saltamos a Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 6 nos encontrábamos con la necesidad de diáconos, ¿cierto? Aquí vemos que Hechos 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué elemento vemos aquí, Israel? Por ejemplo, ¿qué elemento, qué sistema de gobierno podemos ver? Aquí. Aquí yo puedo encontrar los 3 sistemas de gobierno. Mira, puedo ser congregacionalista. Yo puedo venir con el argumento congregacionalista y decir, mire, no fueron los apóstoles los que escogieron a los diáconos. Fue la congregación. Ellos le encargaron a la congregación. La congregación vio los criterios, la congregación aplicó, la congregación los eligió. Pero otro, un episcopal, va a decir, momento. Los 12 convocaron, pero ojo, una vez que la congregación los eligió, no quedó ahí todo. Impusieron las manos. Los 12 impusieron las manos. Entonces... Pero lo bueno es que ellos pidieron que entre la congregación eligieran 7. ¿Ya? Que los representaran a los... Así es. Ahí está el sistema presbiteriano. Claro. ¿Y qué decimos nosotros? No es que sea exclusivamente congregacionalista, no es que sea exclusivamente episcopal, es presbiteriano. Porque, primero, los apóstoles, dirimieron sus funciones. Dijeron, nosotros estamos para la oración y para la palabra. No podemos andar sirviendo a las mesas, a las viudas y a los huérfanos. Ustedes, iglesia, escojan, vean, pero bajo estos criterios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Elíjanlos ustedes. ¿Los eligieron? Perfecto, aquí están. Y nos dijeron, está listo, ok, no. Los trajeron de nuevo los apóstoles y los apóstoles les impusieron más. Si fuera netamente episcopal, los apóstoles hubieran elegido los diáconos. Tú, listo. Congregación, ahí están sus diáconos, ellos los van a servir. Si fuera netamente congregacionalista, la congregación no hubiera devuelto a estos diáconos para que los apóstoles les impusieran manos. Claro. Entonces, la iglesia primitiva o primera era presbiteriana en gobierno. Una pregunta. Dime. Perdona, los apóstoles, en ese caso, si hubiesen visto que tal vez lo que la congregación... De editar esto después, ¿ah? ¿Qué pasó? Ya, entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros? Entonces ya vemos que se están observando... Shh, por favor, silencio. Esto está prendido, ¿cierto? Esto está prendido. Ya. ¿Sí? Ok. Que se están observando los principios del presbiterianismo en la elección de diáconos, ¿cierto? Con esta conjugación entre el reino y señorío de Cristo y también con la conjunción del sacerdocio universal de todos los creyentes y la elección de diáconos. Fuera netamente episcopal, los apóstoles hubieran elegido a sus diáconos y se acabó el problema. Como sucede hoy día en muchas iglesias, sobre todo católicas, anglicanas, ¿cierto? Donde va el curita o el pastor, diácono por dedocracia, tú. O, al contrario sensu, si fuese sido netamente congregacionalista, la congregación hubiera elegido sus diáconos y se acabó el tema. Pero ¿qué hicieron? Pescaron a los diáconos y se los llevaron nuevamente a los apóstoles para que los apóstoles los ordenaran imponiéndole mano. ¿Por qué? Porque se reconocía una corte superior, una corte eclesiástica superior. Otro caso muy similar fue en un asunto de doctrina, la disputa del concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, en Hechos capítulo 15. Y aquí vamos a ver que el sistema presbiteriano, ¿se acuerdan de la P que era igual a P más P? ¿Cierto? Que era paridad y pluralidad, ¿cierto? Porque el poder no puede reposar sobre una persona, sobre un hombre, porque se tiende a la corrupción. Entonces hay paridad y también hay pluralidad. ¿Qué decimos con paridad? ¿Qué hay? Son iguales. Claro. Y como consecuencia también se subentiende que hay pluralidad, pues si estamos hablando de paridad porque hay pluralidad. Es decir, el poder se distribuye entre más de una persona y así debe ser siempre. La iglesia de Jerusalén estaba dirigida por los apóstoles. Después fuimos viendo que había
se fue reduciendo porque algunos dispararon, según la tradición eclesiástica, algunos murieron, qué sé yo, Santiago lo mataron, otros salieron. Y vemos que, por ejemplo, empezaron a tener mucho protagonismo Santiago, Pedro y Juan en la iglesia de Jerusalén. Siendo Santiago el líder, no era Pedro, por si acaso, con los antecedentes que se van viendo, era el que tenía la primacía, era como el moderador Santiago. Ni siquiera era Pedro. Pero continuamos. En Hechos capítulo 15 podríamos hacer una leve exégesis pequeña, no en base a la doctrina en disputa que era la circuncisión, sino que la forma como encararon las iglesias este problema. Hechos capítulo 15, por favor, abran sus Biblias para que me vayan siguiendo, porque vamos a leer todo el capítulo, porque es requete interesante este tema. Entonces, porque un día llegó un hermano y me dijo: pastor, yo no encuentro en la Biblia el sistema presbiteriano. Veo el episcopal o a veces veo el congregacionalista, pero no veo el presbiteriano. Es que ahí está, que nosotros somos una linda y una perfecta armonía de ambos elementos, ambos guardamos los principios. Hechos 15:1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ya? Acuérdense que habían llegado de los judaizantes, ¿cierto?, de Judea, enseñando que la salvación tenía como condición la circuncisión. Ya, esto se le llamaba los judaizantes. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ella, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí nosotros vemos la unidad de iglesias. ¿Qué hace el sistema presbiteriano? El sistema presbiteriano, como su nombre lo indica, es un gobierno con una democracia representativa donde está en comunión con otras iglesias también. Por eso, la corte eclesiástica de Cristo Rey, la primera corte, es el consistorio. Pero cuando el consistorio no existe por sí solo, no se manda así solo, el consistorio está sujeto a otra corte superior. Y esa corte superior se llama presbiterio. ¿Y qué es el presbiterio? Es el conjunto de otros consistorios que representan a otras iglesias. Y eso es lo que nosotros vimos en la clase pasada, que tenemos un consistorio, pero también tenemos un presbiterio y después tenemos un sínodo. Y así se va viendo este principio de cortes eclesiásticas. Pero ojo, al consistorio no se puede llegar, ¿cierto? Este consistorio que detenta la autoridad de Cristo, no se puede llegar si no es porque han sido elegidos reconociendo el sacerdocio universal de todos los creyentes, la voz del Espíritu Santo sobre ellos. Pero esto mismo pasa con los consistorios. El consistorio también debe someterse y sujetarse. No, ya se llevaron a la persona. Ok. A lo que resuelve el presbiterio. Cierto que el presbiterio es el conjunto de otros consistorios. En este presbiterio, ustedes han tenido la bendición de estar en algunos presbiterios, llegan otros pastores de otras iglesias, junto con sus ancianos, ¿cierto? Y junto con los ancianos se toman votos, se resuelven cuestiones, se dirimen algunos puntos, pero nadie de los que llega al presbiterio llega saltándose el consistorio o saltándose la elección o el reconocimiento que hace la congregación en función del sacerdocio universal y la voz del Espíritu Santo orando en el corazón de los creyentes. Entonces ellos como que acudieron a una reunión de presbiterio, eso hicieron. No se quedaron en Antioquía, ¿cierto?, resolviendo este tema, y no fue un asunto, no, esta cuestión se acabó, ustedes no nos pueden venir a enseñar falsa doctrina, si ustedes tienen falsa doctrina en Jerusalén, devuélvanse a Jerusalén, resuelven sus problemas entre ustedes. No. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Dijeron: a ver, momento, está llegando basura de Jerusalén y de Judea. Y están contaminando el resto de las iglesias. Somos hermanos, hay una hermandad, hay una unidad. ¿Y qué hicieron? Tomaron sus delegados y se fueron a debatir la cuestión a Jerusalén. No en el sentido que Jerusalén era la iglesia que la llevaba, en el sentido de que Jerusalén era un tema importante y se escogió como sede para resolver esta cuestión. ¿Estamos? Entonces ahí ya vemos la unidad. Por eso nosotros no somos congregacionalistas en el sentido de decir: no, nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia de Maipú, no tenemos nada que ver con la iglesia de Lonquén. No, hay una unidad, somos presbiterianos, tenemos un Señor y tenemos una comunión, tenemos algo en común. Y aquí pasó eso. Mira lo que dice. Dice que Pablo y Bernabé, verso 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos.
y algunos otros. Es decir, fue una representación, fue un grupo de delegados. A los apóstoles y los ancianos. ¿Dónde? En Jerusalén. Es decir, en Jerusalén habían apóstoles, pastores, pero también ancianos. Está reconociendo que los apóstoles gobernaban con los ancianos en Jerusalén. Es decir, en Jerusalén también había un consistorio. Así como en Antioquía había y en todas las otras iglesias que Pablo iba plantando. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia los envía, sacerdocio universal de todos los creyentes. La iglesia los envía. En los hermanos. Los hermanos. Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, mientras iban para allá, iban pasando, predicando en las iglesias que tenían. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la... Verso 4, léalo por favor en voz alta, el 4. Por la... Iglesia. Siga. Y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las... Imagínate, lo recibió la iglesia. Pero dentro de la iglesia habían pastores. Los pastores eran los apóstoles. ¿Y quiénes más? Esos son los ancianos gobernantes. ¿Te das cuenta, Pato? No fue recibido por el obispo. No fue recibido solamente por la asamblea, por la congregación. Por la iglesia. Los apóstoles, que son los pastores o los ancianos docentes. Y los ancianos, que son los gobernantes. Entonces ya estamos viendo un sistema presbiteriano. Continuamos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, y ahí se genera la disputa, la polémica, la pelea. ¿Qué hicieron? Una asamblea y empezaron a discutir como un presbiterio, como el concilio de Nicea, de Calcedonia. Empezaron a discutir. No, en realidad es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6. Y se reunieron. ¿Quiénes? Los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, efectivamente, se juntaron todos los ancianos docentes de los pastores y los ancianos gobernantes. Hicieron un presbiterio para discutir este asunto. A ver, veamos. Dice, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo va esa dinámica del sacerdocio universal? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ya. Entonces, verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas. Entonces ahí vamos viendo cómo se va dando esta dinámica. Iban hablando, iban parlamentando. Aquí nosotros encontramos los orígenes de la República. Aquí está, en la Biblia. La democracia. Sí, pues, sí, cristiana. No es griega. ¿Qué? No es griega. No es griega, pero apoyaron los griegos algo. Pero aquí nosotros nos vamos encontrando. Si el sistema presbiteriano es democracia representativa, nace de aquí. Y discutieron, debatían en base a la autoridad de la palabra, la autoridad de la escritura. Entonces, continuamos. Bueno, ahí ya empieza a darse el discurso. Entonces, verso 22. Porque empiezan a argumentar que en realidad están depurando por la autoridad de la palabra. Qué hermoso que no apelan a la tradición, apelan a la Biblia. Qué hermoso. La escritura. Y citan al Antiguo Testamento, citan esto, citan lo otro, ¿cierto? Y mira lo que nos dice el verso 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los con toda la iglesia. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabá y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. ¿Qué decía? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. ¿Se dan cuenta que nosotros encontramos un principio de autoridad? El reino de Cristo, la autoridad de Cristo, manda, ordena. Las cortes eclesiásticas. ¿A quién?
a todas las iglesias. Las iglesias tenían que acatar. Y vemos el sistema presbiteriano. Lo vemos absolutamente. ¿Me entiende? Pero con una participación de toda la iglesia, reconociendo los estamentos. Dígame. ¿Con qué énfasis, pastor, enviaron a Pablo y a Bernabé como con una escolta? Bueno, para reconocer también que estas cosas efectivamente se realicen, se concreten y haya un respaldo oportuno, que son representantes de un acuerdo en conjunto tomado por todos los consistorios de las iglesias, por las cortes eclesiásticas, y decir, sí, es así. Porque igual la iglesia decía, ni tú venís, pero tú eres Pablo y Bernabé, pero tú venís solamente de Antioquía, po. ¿Y qué dicen en Jerusalén? Lo mismo, esto es un acuerdo de todos. Dime. Es importante que acá también, si bien ellos citaron la Biblia, pero luego de citar la Biblia redactaron un tipo de confesionalidad. Sí. Y después con esa confesión iban en la iglesia diciendo, esto es lo que creemos, no nos vamos a poner estas cosas. ¿Ya? Entonces es importante también rescatar eso. O sea, la iglesia, si bien se basa en la palabra, y porque se basa en la palabra, tiene una confesionalidad. Absolutamente. Mira lo que nos dice el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Hay que pasarlo bien. Ya. Así pues, los que fueron enviados por el presbiterio, no por la iglesia de Jerusalén, sino porque fue por unanimidad, descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, pescaron a la iglesia. Por eso no es una democracia directa, por eso no es congregacionalismo. Porque la iglesia recibió lo que sus delegados, sus representantes, resolvieron en el concilio. Entonces aquí no vemos un papa que manda, no vemos a Pedro cortando el queque, no vemos un apóstol, un acuerdo, hubo un debate en base a la escritura, se resolvió, se escribió, se mandó la carta, se leyó en las distintas congregaciones. ¿Ah? Y sigue leyendo, entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y así se fue desarrollando todo el tema. ¿Se dan cuenta? Había una unidad en las iglesias, pero no era una unidad episcopal. Tampoco había un individualismo localista, no había localismo, ¿cierto? Ese localismo chauvinista de las iglesias, no me importa la otra iglesia, es mi hermana. Y estamos unidos por las cortes eclesiásticas donde está orando el señorío de Cristo y la luz del Espíritu Santo. Por eso repetían al Espíritu Santo a cada rato. Nos ha parecido bien a nosotros. Y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esa es la esencia del sistema presbiteriano. Entonces, una hermosa armonía y equilibrio entre reconocer la autoridad de Cristo como Rey y cabeza de la Iglesia y reconocer el señorío y sacerdocio del Espíritu Santo en todos los creyentes. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? Bueno, ahí se ven todos los elementos, la palabra, el sistema de gobierno, Sí. la confesionalidad Exacto. y el poder del Espíritu Santo. Exacto. Todo eso estaba. La iglesia. Sí. Absolutamente. Absolutamente. Fue su primera declaración de fe escrita. ¿Ah? Salvación por gracia. Y que en el fondo contenía eso. Y evitar el legalismo. El legalismo de los... claro. ¿Ah? Pero también iba una palabra, iba una orden. Abstenerse. No era antinomianista, pero absténganse de esto. ¿Ah? ¿Cierto? Hoy Dime. día en la iglesia nosotros igual estamos cayendo como en estar apartados de los demás. Sí. Porque no conocemos muy bien qué es lo que se enseña en nuestra iglesia. Exacto. Por lo tanto, no podemos hacer esto que hicieron los apóstoles, de decir, oye, en otra iglesia de nuestra misma denominación, entre comillas, tal vez están enseñando un evangelio distinto o errado. De ahí las reuniones de presbiterio 3 veces. A ver, ¿puedes parar eso, por favor? Páralo. Dale. Ok, entonces ahora vamos a pasar a los medios de gracia. Los medios de gracia. Entonces ya hemos estudiado las formas de gobierno, las distintas formas de gobierno, los principios del gobierno presbiteriano, ¿cierto? Y que la escritura, o sea,
¿Están mal las iglesias episcopales? No, no están malos, no es malo el sistema episcopal. ¿Es malo el sistema congregacionalista? No, no es malo, porque el sistema episcopal reconoce el señorío de Cristo, el sistema congregacionalista reconoce el sacerdocio universal de todos los creyentes por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es el sistema presbiteriano? Tratamos de tomar lo mejor de cada cosa. ¿Ah? Ahora, no se trata de que artificialmente nosotros seamos eclécticos, sino que nosotros, a nuestro modo de verlo, encontramos en la Escritura que efectivamente hay una combinación de ambos elementos y así se constituye el sistema presbiteriano. ¿Estamos? Ahora, ya, continúa. Los medios de gracia. Los medios de gracia y su relación con la naturaleza de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la elipse, ¿cierto? Esta elipse es súper buena porque nos permite ver, porque los medios de gracia van a estar determinados, hermanos, por el enfoque que nosotros tengamos o por el concepto de iglesia que nosotros tengamos, ¿ya? Por el concepto de iglesia que nosotros vayamos teniendo. Los medios de gracia, si nosotros tenemos una iglesia más orientada a la subjetividad, a la inmanencia, ¿ya? Orientada a la experiencia, al existencialismo, a la interioridad, a todos los elementos internos, a mi comunión. Si yo voy a reducir la iglesia a mi experiencia íntima que yo tengo con Cristo, obviamente voy a tender hacia el misticismo y no voy a mirar muy bien los medios de gracia, voy a dudar de los medios de gracia. Voy a pensar que solo es un simbolismo, que los sacramentos, que la oración, ¿me entiendes? Que la predicación o el estudio acabado de la Escritura. No voy a tener un buen concepto de ellos. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo la iglesia como una experiencia íntima que yo tengo con el Señor y voy a tener una orientación más mística. ¿Ya? Voy a definir que la iglesia se basa en los que han nacido de nuevo, los que son llenos del Espíritu Santo, los que tienen experiencia. Y voy a denostar las otras realidades más externas. A contrario sensu, si yo voy a tener un concepto y voy a creer que la iglesia tiene una naturaleza esencialmente determinada por elementos externos, la jerarquía, los sacramentos, los credos, la confesionalidad, los catecismos, eso es iglesia. Cuando yo soy bautizado, eso es iglesia. Cuando yo recibo la Santa Cena, eso es iglesia. Cuando yo estoy dentro de la membresía, eso es iglesia. Cuando yo diezmo, eso es iglesia. Obviamente voy a tener también una tendencia hacia la trascendencia y hacia gobierno eclesiástico más estructurado, más jerarquizado. Y voy a tender hacia el sacerdotalismo o hacia el sacramentalismo, ¿ya? Entonces, si yo voy a tener una concepción de iglesia más orientada hacia la subjetividad, voy a mirar en menos los medios de gracia. Si voy a tener una concepción de iglesia orientada hacia la objetividad, voy a realzar los sacramentos, la jerarquía y obviamente voy a casi caer en una mirar mágicamente los sacramentos. El pan, el pan este es el cuerpo de Cristo, la sangre, o el agua, sí, esta agua me lava los pecados cuando yo me bautizo, ¿me entiende? De acuerdo al concepto de iglesia que nosotros manejamos. Y por eso nosotros habíamos manejado de que la fe reformada tiene una visión sana, recoge ambos elementos y trata de llegar a una concepción más escritural. Dígame. ¿Los puritanos no defienden? No, los puritanos aquí, aunque los puritanos eran congregacionalistas, eso hay que asumir, no eran presbiterianos. Para mí, Jonathan Edwards era como un puritano. Sí, pues. Usted decía que era místico. No. Yo aquí te digo un misticismo insano. Lo mismo que acá, un sacerdotalismo también, o un sacramentalismo. Nosotros tenemos, de hecho, por ejemplo, nosotros a la Eucaristía y al bautismo los llamamos sacramento. No tenemos problema con decirle sacramento. Pero no es la misma concepción de sacramento que tiene la Iglesia Católica Romana o la Ortodoxa o algunos luteranos o algunos anglicanos. ¿Ya? En cambio, los bautistas o las asambleas de Dios no les gusta decir sacramento. Ellos los llaman ordenanzas, por ejemplo. Y no les gusta el sacramento porque para ellos es un mero símbolo. El pan, el vino, el agua, son meros símbolos y huyen. ¿Me entiendes? Sin embargo, para ellos casi es un sacramento el bautismo en Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hablar en lengua. Pero ellos enseñan, por ejemplo. Y eso es lo que yo me refiero a un misticismo insano, un misticismo no centrado en la palabra, en la cruz, en la escritura, en la confesionalidad. ¿Ya? Y por eso vamos a ir viendo algunos elementos como nosotros decimos que estos sacramentos no van a ser eficientes si no está el Espíritu Santo obrando. Para nosotros los sacramentos no funcionan ex opere operato. No son eficientes por sí mismos.
no son mágicos. El hecho de, yo no creo que cuando nosotros bautizamos bebé. Pero el hecho de que yo le eche agua a un infante, eso no los lava sus pecados. No les quita el pecado original, no les quita la corrupción. Pero sí creemos que hay algo ahí. Hay una gracia, una señal del pacto que lo va a ir marcando durante toda la vida. Pero eso no es eficiente si no obra el Espíritu Santo, si no hay arrepentimiento. ¿Me entiendes? Entonces, este misticismo extremo, insano. El misticismo de Jonathan Edwards era súper sano. O sea, ¿quién más intelectual, más racionalista que Edwards? Pero ¿quién más profundo? ¿Quién podía elevarse en las alturas de la santidad de Dios, de la gloria de Cristo, más que Edwards? Bueno, John Owen podría ser el príncipe de los puritanos. Pero a eso me refiero yo. Este es un misticismo más insano, orientado a ese movimiento neopentecostal, los cuáqueros, Amish, donde muchos de ellos no tenían sacramentos. ¿Qué iglesia no tiene sacramentos? Que no bautizan a sus hijos. Iglesia evangélica. No bautizan, no creen en el bautismo, no lo practican. Ni como adultos tampoco. El Ejército de Salvación. William Buff, que era un anglicano, cuando sale de la iglesia anglicana, salió asqueado de todo el ritualismo. El ritualismo, la externalidad, decía, todo eso era pura externalidad, maquillaje externo. Que la verdadera iglesia era la iglesia que amaba, la iglesia que está con los pobres, la iglesia que sufre, ¿cierto? Y funda el Ejército de Salvación para ir en auxilio de los más necesitados. Entonces, cuando sacó todo el aparataje, toda la parafernalia de la iglesia anglicana, sacó también el bautismo. Se le pasó la mano. Sacó el bautismo. ¿Y la Santa Cena también? No, sí, ellos tienen una especie de Santa Cena. Sí, con lavamiento de pies. Tienen una especie. Pero sacó el bautismo. ¿Por qué? Porque él definía la iglesia en base al amos. El amos. Amos. La experiencia, el amor, el estar con los necesitados, con los pobres, con los huérfanos. Otro, como te digo yo, lo que pasa en el mundo más pentecostal americano, si no te bautizaste, a lo mejor no es importante en agua. Si no tomáis Santa Cena, tal vez no es tan importante. Tal vez. Porque puede que algún hermano me esté escuchando y decir, no, eso no es así. Tal vez, he visto casos. Sí, lo que no podía evitar es hablar en lengua. Y recibiste el bautismo en el Espíritu Santo y fuiste lleno del Espíritu, con la experiencia de hablar en lengua. Claro, no te dicen que es un sacramento, pero lo tratan como tal. Sí. Lo predican, lo enseñan, te llevan a retiro, te motivan a buscar esa experiencia del hablar en lengua. ¿Me entiendes? Pero si tú le hablas de en la Santa Cena, sí, bonito, un símbolo que hay que recordar. Pero si no te pegaste un porrazo, ahora estoy cayendo al otro extremo de los carismáticos neopentecostales, si no te caíste de espalda, ¿no? ¿Me entendiste? No dormiste en el Señor, dicen algunos, no tuviste la risa santa, igual lo sacramentalizan. ¿Me entiendes? Cuando dicen, no, nuestra iglesia no es de ritos, dicen. Sí, si tenéis ritos. Tenéis un desorden, parece cumpleaños mono a veces tu culto. Parece cumpleaños mono tu cuestión. Y esa es tu liturgia. No, es que no tenemos liturgia. Esa es tu liturgia. Liturgia es un orden de un culto. Bueno, hay órdenes que son no tanto órdenes, sino más son desorden. Pero tienes una forma de hacer un culto. Estás esperando. Estás esperando el tema. Estás esperando que suceda algo. Es más, estás manipulando. Y tiendes a manipular para que sucedan cosas. Esa es tu liturgia, lo siento. No me digas que no tienes liturgia. O no me digas que no tienes confesionalidad. No, es que nosotros somos bíblicos. Nosotros no tenemos la confesión que ustedes tienen, me han dicho algunos. Bueno, no tienes confesiones escritas, pero sí tienes confesiones verbales, orales. Y tu primera confesión es no tener confesión. Del momento en que tú me dices, nosotros no tenemos confesión, entonces ya estás confesando algo. Tu primera confesión es no tener confesión. ¿Me entienden? O por ejemplo, a veces me he encontrado con hartos pastores que dicen, no, nuestra iglesia no tiene nombre porque Cristo no le puso nombre a su iglesia. ¿Cómo se llama tu iglesia? Mi iglesia no tiene nombre. Así se llama tu iglesia. No digas que no tiene nombre, porque ya le pusiste un nombre. La iglesia no tiene nombre.
Ya te estás nominando como tal y te estás definiendo y estás conceptualizando esencia y naturaleza de lo que, como tú te entiendes tu iglesia. Y estás dando una definición. ¿Me entienden? Entonces no caigan en el juego de sentirse pésimo porque tu iglesia tiene nombre, porque se llama Cristo Rey, porque te llamáis presbiteriano. Además, nuestra iglesia no se llama presbiteriana, es presbiteriana. ¿La cacharon? Mi iglesia no se llama presbiteriana. Somos presbiterianos. Anótelo si quieres, Walter Vega. ¿Ah? ¿Me entiendes? Ok. 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 Bueno, cuando les llegue revelación del cielo lo van a cachar más todavía. Me parece que no se les abrió el core. Pero es que yo estaba esperando un aplauso. Pero los tienen apagados. Dígame. Eso es porque es un sistema de gobierno. ¿Ah? Porque el sistema de gobierno. Porque está en la Biblia, hermano. Porque está en la Biblia. Sí. Sí. Entonces, ¿me entiendes? Porque está en la Biblia. ¿Ah? No nos llamamos reformados, somos reformados. Ahora, otro dice, no, es que ustedes apelan mucho a la tradición. Sí, tenemos una tradición y es sano apelar a la tradición. Pero ustedes, por ejemplo, los pentecostales no tienen tradición. ¿Ah? Las predicaciones de G. Ávila se las hacían chupete, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Ah? Compadre ahí, le daban duro. Lo que dijo G. Ávila, y citan a un hombre. Alábelo si puede. Y más encima repiten y predican como él. No estoy en contra de G. Ávila. Muchos se han convertido con la predicación de G. Ávila. El Señor hizo grandes cosas. Lo que yo estoy criticando es cuando nos critican a nosotros porque citamos a Calvino, o citamos a Lutero, o a Jonathan Edwards, o a Wycliffe, los prereformadores, etcétera, etcétera. Ellos también citan a sus predicadores. Ellos también leen los libros de sus predicadores. Si no te leíste el libro El ayuno del Señor de G. Ávila, es porque no estás convertido. ¿Me entiendes? Bueno, tú te lees El ayuno del Señor de G. Ávila, ¿cierto? O te lees, por ejemplo, a Armagedón de Vin Malgo. O si no te viste no viste las películas dejado atrás de Tim LaHaye o los libros de Tim LaHaye, entonces no eres cristiano. Bueno, ¿de qué estamos hablando? O Cerdos en la Sala, de Hicks, no. Bueno, ¿me entienden? Ok, entonces no me vengas a decir. ¿Ah? Ahora, o por ejemplo los neopentecostales, es que siguen las conferencias de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, son sus ídolos, son sus líderes. Entonces no me digas que no sigues a un hombre, porque sigues a un hombre. La pregunta es esta: si realmente estás parado en la Biblia, la Escritura, la palabra, el Evangelio, predican ellos el Evangelio, es Cristo exaltado. Y bueno, también hay que hacer un mea culpa y reconocer que a veces sufrimos de una calvinolatría, ¿cierto? ¿Ah? A veces sufrimos de una calvinolatría, obviamente tampoco, o las perversiones del calvinismo, el hipercalvinismo. ¿Ah? Ese quietismo que somos llamados, que como está todo hecho, como está todo dicho, no prediquemos, no evangelicemos, no oremos, ¿me entiendes? No le prediquemos a nuestros hijos, total, son hijos del pacto, son salvos. Herejía, herejía. Porque el bautismo y el pacto nos asegura la salvación de nuestros hijos. Sí asegura una constante promesa para sus vidas de redención y salvación. Sí se arrepienten y sí creen. Es promesa. Promesa dice. No dice garantía de salvación, dice promesa. Promesa. Pero la promesa tiene una condición. Ok, se está acabando la batería, me dice aquí. Ok. Entonces, volviendo... Audio, por favor, audiovisual, ven que se me está cagando la tele. Ok. Entonces, como habíamos visto entonces, las marcas de la iglesia, ¿se acuerdan de las marcas de la iglesia? Entonces, claro, las marcas y los atributos. Las marcas de la iglesia apuntaban a esta realidad, ¿cierto? Externa, objetiva, ¿ya? Hacia la trascendencia, que hay un ser que sostiene la iglesia, ¿cierto? Que es aparte de la iglesia, pero que está unida a la iglesia. Y los atributos de la iglesia, una santa católica apostólica, apuntan, ¿cierto?, a la interioridad, a la subjetividad y a la experiencia. Ok. Los medios de gracia, entonces,
de acuerdo a la comprensión de los medios de gracia dependerá de la forma, la comprensión de los medios de gracia dependerá de la forma como entendamos la iglesia. Ahí estamos, la elipse. La iglesia orientada a una concepción o visión más objetiva o externa se inclinarán hacia un sacramentalismo. ¿Ah? Aquí está Cristo. Adoren a Cristo, adoren a Cristo. Y ahí el curita agarra el pedazo de pan, ¿cierto? Y tocan una campanita. ¿Saben por qué suena esa campanita o no? ¿Por qué suena la campanita? ¿Usted que fue católica? ¿Mariana? Cuando suena la campanita es porque en ese momento está la transubstanciación. El pedazo de pan se convierte en Cristo. La campanita. ¿Ah? Con la epiclesis. El cuerpo de Cristo, la epiclesis. ¿Ah? Ahí. No, no es Cristo entra, Cristo transfórmate. Cristo entra es el luterano. La consubstanciación. ¿Te acuerdas que un día hicimos unas cápsulas de eso? Con la analogía del celular. ¿Ah? Ok. Las iglesias orientadas a una concepción o visión más... perdón. Ahí está. Es que no sé por qué no lo leyó. Ahí está. O visión más subjetiva, interno, existencialista, experiencial, serán inclinadas a negar los medios de gracia y a buscar experiencias más fuertes. Y aquí es lo que yo hablaba. ¿Ah? La gente en el mundo, en las iglesias entonces externas, orientadas hacia la exterioridad, encuentran a Cristo en el pan, en el vino, en el bautismo, en la absolución, ¿cierto? Otras iglesias lo encuentran en el quebranto, en el lloro, en la caída, ¿me entiende? En el misticismo. ¿Son malos ambos extremos? Nuevamente, no, cuando nosotros sabemos hacer un equilibrio. Pero los extremos son... O sea, como extremos en sí solos, claro, pero cuando tomamos los dos elementos y llegamos a un equilibrio a la luz de la palabra, bueno, fantástico, va a ser fantástico. Entonces debemos buscar una sana y bíblica armonía entre ambas, sin caer en extremos. Nuestro catecismo menor en la pregunta 88 dice, mira, lo que dice el catecismo menor. ¿Cuáles son los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? De nuevo, que no sé por qué no lo lee bien el... Ahora sí. Los medios... Es que a mí yo no lo veo. ¿Cómo? De repente se me desaparece acá. No te preocupes. Los medios externos y ordinarios. Esto me gusta la palabra, ordinario. Porque pone énfasis, no sea mal pensado. Pone énfasis, por eso habla de los medios externos. Entonces, está mirando la iglesia, la está definiendo junto con sus medios como algo externo, real, tangible. Lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes tocar. Están ahí. No necesitas vivir de experiencia en experiencia, de cuestiones extraordinarias. Dice, por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son hechos eficaces para aquellos que han sido elegidos para la salvación. Entonces, aquí encontramos una definición orientada hacia la iglesia trascendente, esa iglesia exterior, esa iglesia externa, ¿ya? Y una buena definición, porque nos está diciendo, nos está enseñando el camino, cómo santificarnos, cómo tener una linda comunión con Dios. Fácil, lee la Biblia, escucha una buena, busca una iglesia donde haya una predicación sana, una predicación expositiva, una iglesia donde haya una buena explicación del Evangelio, una buena enseñanza. Busca una iglesia así, donde haya palabra, mira lo dice, predicación de la palabra, donde hayan sacramento, donde se ore. Eso dice el... ¿Quién sabe que esto fue escrito hace 500 años atrás casi? Todos los cuales son hechos eficaces para aquellos que han sido elegidos para la... Son eficaces, son eficientes, hermano. El Señor va a bendecir tu vida más si oras. El Señor va a bendecir tu vida más si te dedicas al estudio diligente de la palabra. El Señor va a bendecir tu vida más si tú recibes los sacramentos y los tomas como una bendición, como un acto interno. No esperes experiencias subliminales, subjetivadas, del otro mundo, del tercer cielo. Él ya puso a tu alcance sus medios,
sus medios de gracia para comunicar. Mira la pregunta, los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Los beneficios de la redención. Bueno, cuando no vienes a la iglesia, te pierdes los beneficios de la redención. Los pierdes. Hay algunos que toman también como medio de gracia la iglesia en sí. Sí, el gran sacramento, dice la Iglesia Católica. Yo creo que la iglesia en sí también, dice la Escritura que es columna y baluarte de la verdad. La comunión con los hermanos son elementos más derivados que se emanan. Sí, no hay problema, pero aquí ya está. La palabra, los sacramentos y la oración se hacen en un terreno, en un ambiente pactal, de comunión. Acuérdate que el pacto no es individualista, es colectivo, hay solidaridad. Ambos extremos, tanto objetivo como subjetivo, enfatizarán desmedidamente ya sea los sacramentos por el lado objetivo o la palabra por el lado subjetivo. Y aquí puse palabra, no me refiero a la palabra en cuanto al elemento confesional. La palabra, la iluminación, la revelación. Hermano, recibí una revelación de Dios. ¿Ah? Yo y mi Cristo, un rema de Dios, la iluminación interior que hablaban los anabaptistas, los hermanos de la luz interior, esos que se juntan por las casas el día de semana, no el domingo, porque el domingo es el día de la bestia, no sé, cuestiones extrañas. El tema es que parten así, pero 10 años después tienen su jerarquía, tienen su confesión, tienen su estructura. Me da risa. Parten como iglesias muy libres, muy libres de la jerarquía, libres de la parafernalia, de los ornamentos, pero 10 años, 15 años, 20 años después terminan súper estructurados y ordenados y tienen sus líderes. Y generalmente son sectas. Generalmente. Ahora, generalmente una concepción más objetiva de los medios de gracia nos hacen pensar que estos operan de forma inmediata, es decir, son eficientes en sí mismos. ¿Cuál es el otro extremo? La eficacia, cuando decimos que los sacramentos operan ex opere operato. Aquí está Cristo. O aquí está la sangre de Cristo. O el bautismo me lava, me limpia. En cambio, cuando nuestra mirada es más subjetiva de los medios de gracia, conforme al concepto de iglesia que tengamos, se tiende a pensar que los medios de gracia operan de una forma más persuasiva y hacen depender su eficacia de quién los administra o quién los recibe. Hermano, tienes que tener fe y la unción va a venir sobre tu vida y el predicador tiene que recurrir muchas veces a sermones emocionales, a manipular a las masas. La gente tiene que venir preparada, la gente tiene que venir con un corazón abierto, la gente tiene, ¿me entiendes? Todo se pone énfasis en el hombre. Entonces, un extremo pone énfasis en los elementos y otros ponen énfasis en la gente, en el predicador, en las habilidades oratorias. ¿Estás entendiendo? Se tiene que crear un ambiente, tiene que haber mucha música, ojalá jugar con las luces, en estos otros extremos, en el otro extremo, jugar con las luces, con la música. Un músico que tocó en alguna ocasión para Cash Luna en unas campañas, que yo conocí a ese músico, me decía que él trae una música especial. Y esa música especial dice que tiene, porque él fue ministro de adoración para él, en unas campañas. Toca unas campanitas que son imperceptibles, casi. Pero si tú pones mucho oído, son campanitas que te abren como ciertas ondas de tu cerebro, tu corazón, te lo abren. Y te genera un ambiente, una sensación así como... Deberíamos usarla aquí. Claro, ahora, Benny Hinn, cada cierto tiempo, él tiene como unos ventiladores de aire tibio y los suelta. En los momentos cuando él está predicando, cada cierto suelta. Y justo él dice el viento. Sopla el Espíritu Santo. ¿En serio? Quizás qué viento le sale. Claro, bueno. Imagínate si pusieron cebolla y se lo olvidaron. No, y sale un viento como tibio así. O, si se hace mucho calor en el lugar, un viento fresco. El viento, el soplo de Dios. El soplo. Hace así y sale una cuestión. Y claro, pues si se genera una psicosis colectiva, pues se genera algo. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Y el oro? ¿Cómo explicas el oro? Bueno, lo que pasó también con
¿cómo se llama? Patriarca, Ricardo Cid, patriarca, obispo, no sé cómo se hace llamar. Ricardo Cid es el patriarca. Sí, hizo caer un oro falso, un polvo de oro desde el cielo. Quedó a la embarrada. Oro María. La reventa Mema de oro. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Se dan cuenta que todo esto es por no tener una palabra, una predicación, un adecuado concepto de los medios de gracia, de manera sana. Vamos a quedar hasta aquí, vamos a descansar un ratito y continuamos medios de gracia por esta clase. Entonces, así nosotros vemos cómo la concepción que tengamos de iglesia, ya sea una concepción trascendentalista, exterior, objetivada, va a definir también los medios de gracia hacia ese enfoque. O si tenemos una iglesia con una naturaleza, con una concepción de naturaleza, cuya naturaleza es inmanentista, subjetivista, existencialista, experiencialista, vamos a mirar también los medios de gracia en base a eso y poco y nada los vamos a valorar. O, en su defecto, los vamos a sustituir por otra especie de sacramentos como la llenura del Espíritu Santo, la risa santa, u elementos más sociales, hacer misericordia, amar a las personas, tener mucha coinonía, en fin. Entonces, según nuestra confesionalidad, entonces nos vamos a hacer la pregunta, ¿y qué lugar ocupa entonces la palabra? Según el Catecismo Menor y la Confesión de Fe, entonces los medios de gracia son la palabra, los sacramentos. Entonces, ¿pero qué lugar ocupa la palabra dentro de nuestro tema? Entonces, según nuestra confesionalidad, podemos decir que la palabra es el medio más importante sobre los otros medios de gracia. Ojo con esto, es súper importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un medio principal. Los otros son accesorios, es decir, dependen de ella. ¿Qué significa principal? ¿Qué es un contrato principal versus un contrato accesorio? Un contrato principal es aquel que puede subsistir por sí mismo. Exacto. El accesorio necesita el principal para poder subsistir porque de lo contrario no tiene ninguna razón de ser. Ejemplo. Iba a dar la misma respuesta. Es Por como un contrato ejemplo, marco el matrimonio Ajá. o los esponsales, por ejemplo. No, diga otro ejemplo más básico. La promesa de compraventa versus la compraventa, ¿cierto? No puede haber promesa de compraventa si previamente, ¿cierto?, no vamos a sustanciar la promesa de compraventa en un contrato de compraventa, ¿cierto? O por ejemplo una prenda, por ejemplo una prenda, ¿cierto? El vehículo, compras un vehículo, contrato de compraventa del vehículo, pero para asegurar de que vas a pagar el vehículo, te hacen firmar un contrato de prenda, ¿cierto? Entonces la prenda no existiría si realmente tú no tienes el vehículo. ¿Me entiendes? Entonces, como dice bien la Cami, la palabra es el medio de gracia por excelencia. Es el medio de gracia principal. Porque una persona sin recibir los sacramentos puede ser salva. Incurre en desobediencia o tal vez en ignorancia. A lo mejor asiste a una iglesia cristiana donde no observa los sacramentos. Puede ser. Pero esas personas son salvas. Porque la palabra por sí sola. Ahora bien, y en segundo lugar, porque la palabra crea los sacramentos. Los sacramentos dependen de la palabra porque la palabra los crea. Los sacramentos fueron instituidos por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo para el caso del Nuevo Testamento. Entonces los sacramentos son accesorios. Además, los sacramentos vienen a sellar la palabra predicada. Son señales y sellos del pacto, de la promesa, de la palabra, de la enseñanza. Por eso son señal y sello. Los sacramentos vienen a sellar, ¿cierto?, sobre nuestras vidas lo que Dios habló. Por ejemplo, el pacto, la promesa, la palabra para Abraham, el pacto, Génesis capítulo 15. Y este es mi pacto que haré contigo, con tu descendencia. Le enseña todo el pacto. Fueron trozados los animales. A todo esto estoy estudiando la pregunta que me hiciste, ¿por qué las palomitas y las tórtolas no fueron? Va por ahí, porque era una ofrenda a los pobres que apuntaba a Cristo. ¿Ya? Va por ahí. Después te voy a entregar lo que estoy haciendo. No obstante, en Génesis capítulo 17, vuelve Dios a reiterarle el pacto a Abraham, ¿cierto? Pero no estipula el elemento del pacto, sino que va a la señal, al sello, y este será mi pacto, será circuncidado todo varón, que
¿La circuncisión es el pacto? No. Romanos capítulo 4 sigue avanzando en la progresión de la revelación, ¿cierto? Pablo dice, ¿fue circuncidado Abraham antes de creer o después de creer? ¿Cuándo fue circuncidado? Después. Y se le dio la circuncisión como señal. ¿Cómo? Sello. Señal y sello, los dos elementos. Señal y sello. ¿De qué? De que Abraham había depositado su confianza, su fe, la fiducia en un Salvador, en las promesas de Dios. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hacen los sacramentos? Yo aplico esta figura. Los sacramentos en todo culto es el amén del cielo sobre la palabra predicada. Es el sello que Dios pone sobre nuestros corazones a esa palabra que se oyó y que se predicó domingo a domingo. Eso es. Son los sellos. Entonces, por eso decimos que la palabra es el medio principal, los otros son accesorios, dependen de ella. 2, solo la palabra puede salvar y santificar. En cambio, los otros solamente santifican, fortalecen la fe, sellan las bendiciones del pacto, testimonian la membresía de la iglesia visible, pero no salvan. ¿El bautismo te salva? No salva. Muy bien. ¿Y la Eucaristía te salva? No, no salva. Es el sello. La palabra oída con la unción del Espíritu Santo es la que puede salvar nuestras vidas. Dime. Cuando dice solo la palabra puede salvar y santificar. Sí. Eso es como, o sea, los luteranos creen que la palabra va siempre tomada del Espíritu Santo. Sí, ellos supeditan el Espíritu Santo a la palabra. Correcto. Al revés, nosotros no. Nosotros decimos, la palabra será eficiente siempre y cuando sea el Espíritu Santo el que obra ahí. Porque si no, caeríamos en una bibliolatría, en hacer mágica la Biblia, y la tenemos abierta en el Salmo 91, y andamos con textos bíblicos por aquí y por allá para que nos proteja. ¿Cambiaríamos a la Biblia por el sacrificio de Cristo, además? En parte sí, más allá, claro. O sea que, Dime. Solo la palabra puede salvar y santificar, siempre y cuando... Eso lo vamos a ver ahora. Por eso dice, a diferencia de los luteranos, nosotros los reformados estudiamos la palabra en 2 secciones de la teología sistemática. Estos son las prolegómenas, pero estás bien porque estás poniendo atención y estás enchufado en el tema. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos el concepto de la palabra en 2 secciones? Acuérdate que la teología sistemática, ¿cuáles son? Ya estamos en eclesiología. ¿Cuáles son las secciones de la teología sistemática? No, señor. Antes estudiamos otra cosa. La prolegómena. Después se va a acordar. Teología propia o doctrina de Dios. Antropología o doctrina del hombre. Cristología o doctrina de Cristo. O doctrina de la salvación o aplicación de la obra de redención. Eclesiología. Y después vamos a terminar con escatología. Prolegómena. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la revelación? La inspiración verbal plenaria. Entonces la prolegómena es nuestra confesión de fe de Westminster. ¿Cuál es el capítulo número 1? La prolegómena. La pregunta número 2. Bien. De las Santas Escrituras. Aunque la luz de la naturaleza, ¿cierto? Así comienza, ¿cierto? Y te desarrolla todo el capítulo número 1, la doctrina de la palabra. Capítulo número 2, de Dios y de la Santa Trinidad. Capítulo número 3. Si van a ser ministros, se tienen que aprender la confesión de fe. El decreto eterno. Capítulo número 4. Capítulo número 5. Capítulo número 6. Esa es pura tradición. Pura tradición. No, la confesión De la caída del hombre. Capítulo número 7. Capítulo número 8. Capítulo número 9. Dios. Ya. Ya. No, pero eso yo no soy confesional. Ya. No, pero ser No, pero es que más mecanicista para no estudiar. Y ya eres reformado. Veis 5 capítulos de Doctor House y eres médico. Sí, pues. Es mejor ser Ah. Si quiero ser ministro misticista, no tengo que estudiar nada. Nada, toda experiencia. Chao.
Porque, ya, bueno, ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estudiamos entonces? ¿Por qué estudiamos la Biblia tanto en la prolegómena y después la volvemos a estudiar en eclesiología? Sencillo. Mira lo que nos dice el capítulo 89, la pregunta número 89 de nuestro catecismo. Dice, ¿de qué manera llega a ser la palabra eficaz para la salvación? ¿Ah? La 89. 88 te habla de los medios de gracia, los medios externos, ¿cierto? De los medios de gracia. Ya, ahora te pregunta, pero ¿qué tiene que ver la palabra? Mira, si estos gallos, Tacni, eran divinos, si estos tipos eran iluminados, tenían un sistema de pensamiento que no ha sido superado por nadie. Entonces al tiro te meten la palabra. Mira lo que nos dice. ¿Por qué? Porque en el 88 te hablaban los medios externos, la palabra, los sacramentos y la oración. Te decía, ahí está, los medios externos. Pero mira cómo te agarra ahora, para que no te caigas en el sacramentalismo y en una concepción de medios de gracia netamente externos, ¿cierto? Súper objetivado, jerárquico. Mira lo que te dice el capítulo. Entonces, ¿y la palabra? ¿Qué rol juega la palabra? Respuesta. El Espíritu de Dios hace que la lectura y más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarlos en santidad y consuelo por medio de la fe para la salvación. Mira qué tremendo. Entonces te dice, es el Espíritu Santo. A diferencia, ¿por qué? Porque los luteranos supeditan inmediatamente el Espíritu Santo en la palabra. Entonces, en el momento que yo estoy predicando, no, el Espíritu Santo tiene que estar haciendo una obra. Por eso dentro de la... ¿dónde está el Catecismo Menor de Lutero? Acá. Lutero, nuestro San Lutero, Guatiop, nuestro San Lutero dice, ¿cómo? Dice, bueno, pero si el hombre estaba recién empezando, po, ¿ya? Mira lo que nos dice el sacramento, por ejemplo, en el sacramento del Santo Bautismo, ejemplo, para que vayamos viendo cómo Lutero no tenía un concepto claro de la relación entre la palabra y el Espíritu Santo, o los sacramentos del Espíritu Santo, o en general los medios de gracia del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice Lutero en la pregunta 269 de su catecismo. ¿Qué entendemos por un sacramento? Mira, un sacramento es un acto sagrado ordenado por Dios en el cual, por medio de ciertos elementos externos en unión con su palabra, Él ofrece y comunica a los hombres y sella en ellos la gracia adquirida por los méritos de Cristo. No menciona al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no lo menciona? Porque para Lutero el Espíritu Santo está obrando siempre en los sacramentos y en la palabra. No es necesario. Pero los santos de Westminster dijeron, no, es el Espíritu de Dios. ¿Está el Espíritu Santo obrando? ¿Ah? Es el Espíritu Santo la causa eficiente de los sacramentos y de la predicación de la palabra. Dime. Los luteranos lo ven al revés porque la palabra es inspirada. Claro. Entonces, pero caen en el juego de que el Espíritu Santo va a estar siempre detrás de cada palabra y va a estar obrando el Espíritu Santo siempre. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque tú le puedes mostrar el sol a un ciego. Y ese ciego, por más que brille el sol, no va a ver nada. A no ser que exista un milagro en los ojos de ese ciego. Y ese es el Espíritu Santo que hace un milagro en el corazón. Y nos permite ver esa luz. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Ah? Conviérteme y seré convertido, decía el profeta. ¿Ah? Ezequiel capítulo 11 y Ezequiel capítulo 36. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y enviaré y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Me entiendes? Es el Espíritu Santo, debe estar obrando. Debe estar obrando siempre, en la predicación, en el culto, en la iglesia. Por eso es Dios el que hace la obra. Y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Ahora, ¿por qué usamos la palabra en los medios de gracia? Porque a Dios le plació usar esos medios como segundas causas para que el Espíritu Santo obrara. Porque a Dios le plació. Porque Dios quiso. Por eso no somos hipercalvinistas. El hipercalvinista, ¿qué hace? Menosprecia los medios de gracia.
Y dice, total, Dios es soberano, va a salvar a los que quiera. Total, Dios es soberano, me va a santificar sin oración y sin sacramentos. Dime. Entonces, en una predicación basada en la palabra, ¿puede no estar el Espíritu Santo? No, no es que no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar, pero no va a obrar en todos de igual forma. Él obra en sus escogidos, en sus elegidos. No, pero en eso estamos claros. Yo Sí. voy más allá de que si una predicación basada en la Biblia, Sí. el Espíritu Santo va a estar obrando. En los escogidos, en los elegidos. Pero ¿Tú te entonces, estás refiriendo como de parte del pastor? ¿Eso? ¿O la congregación? a todos. Estoy hablando de que si una predicación es basada en la Biblia, es imposible que no obre el Espíritu Santo. Pero es que necesitáis palabra y poder de Dios. Pero que dice, pues, cuando fui a vosotros, dice que No fui. con sabiduría humana, sino que dice que fui a vosotros con demostración de espíritu y poder. Y en el capítulo 1 anterior dice, ¿por qué no fue con eso? Dice, porque si no la cruz hubiese sido vana. Claro. Entonces él sabía que si tenía todo el mensaje de salvación, pero lo predicaba sin la unción y el poder del Espíritu Santo, ese Claro. mensaje tan glorioso Sí. iba a ser vano. Sí. Perfecto, entonces se puede ser Sí, puede. que una predicación basada en la Biblia no obre el Espíritu Santo. Cuidado, no, tú estás generalizando. Cuidado. No, estoy haciendo una pregunta de... Yo te respondo a eso y añado, no obre en los no elegidos. Eso te respondo. No obre en los no elegidos. Ahora, que hay iglesias apóstatas e iglesias muertas, puede que no obre ni pase nada. Y eso pasa en las iglesias sacramentalistas, que ponen tanto énfasis en el ornamento, en la figura, en la vela, en el candelabro, en el cáliz, en el pancito, en la música, en el coro. Son iglesias muertas que no saben que están muertas, creen que están vivos. Tienen nombre de que vive, pero estás muerto. Ya, pero ahí están poniendo... Y predican. Sí, pero tal vez no están predicando la base bíblica. A eso yo lo que... Sí. Cuando una predicación es bíblica. Sí. Ya, es bíblica. Obvio, siempre va a estar. Escúchame, siempre va a estar. Pero a lo que se está refiriendo el catecismo y la confesión es en cuanto a la eficacia en el corazón de los elegidos. Ya, bacán. ¿Estamos? ¿Qué dicen los luteranos? Que la predicación y la palabra y el sacramento va a obrar en todos por igual. No. El Espíritu Santo no obra en todos por igual. Dice Jonathan Edwards, dice que en muchos corazones el Espíritu Santo pasa por muchas personas, pasa por todos, pero solamente como cuando el Espíritu de Dios soplaba sobre la faz de las aguas. Pero ese Espíritu solamente va a penetrar las aguas de los escogidos. De los demás va a pasar por encima. Y el pensamiento welleriano es como que el Espíritu Santo va a depender de mi condición. Es al revés, es el otro extremo. Es el otro, tengo que estar preparado, tengo que estar arrepentido, tengo que poner de mi parte, y el predicador tiene que estar santificado y el predicador debe, y eso lo vamos a ver más adelante, no se me adelante. ¿Ya? Pero entonces sí, para los luteranos siempre va a estar obrando Sí. el Espíritu Santo. Si no hay fruto del Espíritu Santo producto de la predica, igual están como obrando. Sí, en el fondo, sí. porque tienen que demostrar que hay un fruto. Claro, porque si no, claro. como que, ay, a mí Es que no van más allá, no van más allá. Ellos, por eso, su manual, ellos tienen una doctrina que se llama la eficacia de la palabra en el culto luterano, que produce sí o sí cambio. Ahora, que lo demuestren es otra cosa. Te sigo leyendo lo que dice Lutero. ¿Qué es el bautismo? Estoy hablando para el caso del bautismo. En su pregunta 271. El bautismo no es solamente agua, dice, sino que es el agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. Continúo. Mira lo que nos dice. Pregunta 282. ¿Qué dones o beneficios confiere el bautismo?
Y aquí ya estamos entrando a ver, defínanme si es sacramentalismo o si es interioridad. El bautismo obra el perdón de los pecados, libra de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. Sacramentalismo está presuponiendo que el bautismo te limpia, te perdona, te lava. ¿Cómo? De ninguna manera puedo ser luterano de acuerdo con todo eso. Que no se puede. De ahí viene la oración de fe también. Sí. Continuamos. Mira, 285. Mira, 285. Vean cómo el Espíritu Santo queda amarrado a la palabra y a los sacramentos. Pero, ¿no ha conseguido ya Cristo todas estas bendiciones para nosotros? Ciertamente que sí. Pero el santo bautismo es el medio por el cual el Espíritu Santo nos imparte estas cosas tan grandes. ¿Ah? Continúa. Mucha cerveza, Lutero. Escúchame. ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? Porque está justificando que el agua... Mira la alusión que hace. El agua en verdad no las hace, sino la palabra de Dios que está en unión con el agua. La palabra de Dios. Claro, no el Espíritu Santo. Porque está el Espíritu Santo ligado a la palabra. Claro. ¿Me entiendes? Porque siempre está unido. Siempre. Dice. Y la fe que se apoya en dicha palabra de Dios ligada con el agua. Porque sin la palabra de Dios, el agua es simple y agua. Y no es bautismo. Pero con la palabra de Dios sí es bautismo. Con la palabra. ¿Cuál es la palabra? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira. El agua bendita. Claro. Dice, es decir, es un agua de vida. Llena de gracia. Y un lavamiento de regeneración en el Espíritu Santo. Recién menciona al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el concepto de la eficacia de la palabra en el culto luterano es amarra al Espíritu Santo a los medios de gracia, es decir, a la palabra y a los Oye, ¿no sacramentos. cambió tanto de la iglesia católica? Bueno, pero yo no condeno a Lutero si él, entiende, él recién estaba viendo la luz. Pero escribió... No, si él estaba empezando. Bertolt siempre dice que Lutero no pudo salir de No, po. estas cosas. Ok. Es que tampoco él no quería hacer una reforma. O sea, Él no estaba cachando lo que estaba haciendo. él no quería apartarse. Claro. Él quería santificar la iglesia. Sí. Claro. Entonces, continuamos. Bueno, esto es, si quieren seguir estudiando, pueden ustedes revisar. Mira. ¿Qué es el sacramento del altar? Esto es la Eucaristía. Pregunta 321 del Catecismo de Lutero. El sacramento del altar instituido por Cristo mismo es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, dado a cristianos con el pan y el vino para que lo comamos y bebamos. El verdadero cuerpo. Claro, obvio, pues, si del momento en que dice esto es mi cuerpo, ahí está inmediatamente sujeto a la palabra. Y así podemos seguir estudiando la teología luterana y después si leemos a los posteriores luteranos, Guess, por ejemplo, Walter, hay un luterano, ellos caen en un sacramentalismo despiadado. Hay iglesias luteranas, no todas, algunas que adoran el pan. Lo adoran, se inclinan, le oran. ¿Sabían? ¿Sabes tú? Lo adoran, le cantan. No, sí, eso está claro. Pero para que veas que no solamente la Iglesia Católica tiene esta visión de los medios. Entonces, pero sin embargo, aquí nos dice, entonces, ¿qué evita esto? Cuando decimos que es el Espíritu Santo, entonces no hay elementos sagrados en sí mismos. No adoramos el agua. No tenemos agua bendita y la guardamos. Y me da risa porque algunos evangélicos que viajan a Israel van al Jordán y traen agüita en botellita. Con el agua del Jordán. Aquí se bautizó Jesús. ¿Qué es? Puro pichí. ¿Ah? Ya. Que es puro pichí ahí con uno. ¿Me entendés? ¿Ah? Y ahí.
Aquí, esta agüita del Jordán, ¿entiendes? Aquí está una rama de olivo, una hoja de olivo del huerto Getsemaní. Está aquí en mi Biblia. ¡Aleluya! Oh, Señor, santifica. ¿Es superstición o no? Es superstición. Son como cábala. Ya. Ahí tiene Totalmente. todo. Claro. Ok. Entonces dice, es el Espíritu de Dios. Hace Él que la lectura y más esencialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarlos en santidad y consuelo por medio de la fe para la salvación. ¿Ya? Ya. Entonces en la prolegómena respondemos a la pregunta ¿qué es la Biblia? Ahí estudiamos las teorías de revelación general, revelación especial, las teorías de la inspiración, los distintos tipos de inspiración, la mecánica, la dinámica, la orgánica, y después dentro de la orgánica cómo operar, la inspiración verbal plenaria. Y así fuimos estudiando todos los conceptos hasta llegar a la escritura. Entonces ahí nosotros respondíamos a la pregunta ¿qué es la Biblia en la prolegómena? En cambio, en la eclesiología, cuando volvemos a estudiar ahora la palabra, respondemos a la pregunta ¿qué hace la Biblia? ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace la escritura? La pregunta se enfoca en el actuar y operar de la Biblia a los corazones de los creyentes, por medio obviamente del Espíritu Santo. Para este motivo los reformados preferimos hablar de la palabra comunicada o predicada. De eso hablamos nosotros. La palabra predicada o comunicada. No hablamos de la palabra sola, la palabra comunicada. La palabra predicada, la palabra comunicada. ¿Por qué comunicada? Porque el Espíritu Santo comunica, hace común su palabra en nuestros corazones. Cuando Él quiere, cuando quiere, cómo quiere, a quién quiere, a sus escogidos. Así nos libramos de los extremos objetivistas o subjetivistas, gracias a esta sutileza de nuestro catecismo. Según nuestro catecismo menor en su pregunta 89, la escritura es eficiente ¿cuándo? El Espíritu Santo obra. La Biblia no opera por sí misma como algo mágico. El catecismo menor en su pregunta 90 explica en una manera muy hermosa y práctica de cómo opera la escritura en nuestras vidas. Miren qué maravilloso. Esto se lo tienen que aprender de memoria. ¿Cómo debe leerse y escucharse la palabra para que llegue a ser eficaz para la salvación? Mira los santos. A ver, léanlo, porque esto es una joya. Esto es una joya. Léanlo. A fin de que la palabra llegue a ser eficaz para la salvación, Debemos procurar escucharla con diligencia, preparación y oración, recibirla con fe y amor, guardarla en nuestro corazón y practicarla en nuestras vidas. Ahora está poniendo el énfasis en nosotros. Aparte del Espíritu Santo, ¿qué nos corresponde a nosotros? Y aquí nosotros encontramos los elementos de la fe. ¿Cuáles serían? Notitia, ascensus. A ver, ¿dónde está la notitia? Debemos procurar escucharla con diligencia. ¿Ya? Preparación y oración, recibirla con fe y amor, ahí está el ascenso. ¿Sí? Y guardarla en nuestro corazón, está la fiducia y practicarla en nuestra vida. Ahí está. ¿Ah? Pero, ¿cuánto se demoraron en hacer la confesión? Esto es como un año. Fue de 1643 a 1648. Y el catecismo fue de 1644. ¿Un año? 20 minutos en un cafecito. Los gallos eran Serio. tremendos. Pusieron en el Facebook, ¿qué preguntas quieren que respondamos? Ahí se dio un levantamiento. ¿Sí? ¿Cuántos me gustan? Ya. Esto es bueno porque tiene 46 minutos. ¿Se dan cuenta? No, los tipos eran genios y eran divinos, los santos de Westminster, los divinos. Ok. Entonces, cuidado. No caigamos en ambos extremos, en los extremos de la manipulación, ¿cierto? Del predicador, ¿cierto? De la gente, de las masas, de los músicos. No, es el Espíritu Santo el que obra. Pero tampoco menospreciemos los medios de gracia, porque son los medios ordinarios. Porque también de manera extraordinaria puede obrar el Espíritu Santo. Yo no me caliento la cabeza de que alguien pueda ser salvo en algún lugar y no fue un misionero y le predicó. Se lo pudo haber revelado el Señor. Pero eso es poco común, eso es extraordinario. Pero gracias a Dios nuestra confesión de fe habla de medios ordinarios. Y a eso se refiere la Escritura. Fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. ¿Ah? Extra nulla ecclesia. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos terminando. Los sacramentos. La palabra sacramento viene del latín y fue usada en la Vulgata latina, pero no aparece en los textos hebreos y griegos de la Biblia. No aparece. ¿Ya?
Significa misterio y era usada para tomar juramentos y promesas solemnes en la antigüedad. A los soldados o cuando había que hacer un compromiso, un pacto, a eso se le llamaba sacramento. ¿Ya? Que era como un compromiso, una profesión externa. Su definición está muy relacionada con el concepto de iglesia que tengamos. Nuevamente, ¿ya? Si poseemos un concepto subjetivista, tendremos a negar los sacramentos. Si poseemos un concepto objetivista jerárquico, tendremos a definir tantos como la jerarquía o la autoridad confieran. De hecho, no recuerdo si fue San Bernardo, que creo que llegó a definir cerca de 30 sacramentos. Claro, entonces, ¿qué criterio tenemos que emplear para saber lo que es un sacramento? Los extremos podrían ser que todo es un sacramento en mi vida, claro, pues. El hermano, hermano, Dios te bendiga. Uy, me bendijiste tanto. Vi a Cristo obrar a través tuyo. Tú, hermano, eres un sacramento para mí. Puede ser eso, si lo vamos a definir así. O nada sacramento, porque yo ya tengo a Dios en mi vida y no necesito a nadie. Como, ¿ah? ¿Me entiendes? ¿Ah? ¿De quién más? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo no necesito de la gente, necesito de los hermanos, no necesito que oren por mí. Eso es irse al otro, es negar los medios de gracia. Y un medio de gracia, según el Catecismo Menor, es la oración, la intercesión. Pablo pedía que oraran por mí en Hebreos capítulo 2. Bueno, no se sabe si fue Pablo, pero en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, Cristo también, Efesios capítulo 6, oren por mí, para que la predicación sea con poder. Efesios capítulo 6, no me acuerdo el versículo. Pedía oración, Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, también pidan por mí, para que también la predicación sea cumplida con éxito. Debemos resolver entonces la pregunta, de si hay alguna institución en toda la Biblia que sea sui generis, única en su género, al resto de todas las otras instituciones, figuras, tipos y ordenanzas que aparecen en la Biblia. Claro, porque si yo puedo definir sacramento, puedo encontrar el lavamiento de pie, otro sacramento, el matrimonio. Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, grande es este misterio del matrimonio, más yo hablo respecto de Cristo y de la iglesia. Así como el marido, como Cristo ama a la iglesia, el marido debe amar a su esposa. Puedo llegar a la conclusión de que el matrimonio es un sacramento. Qué fuerte, ¿ah? Ya han habido algunas peleas, fuertes dentro del mundo presbiteriano respecto de eso. Pero es que están divorciados. Él también considera que es mejor no casarse. También. Otro sacramento. Eso sí que es misterio. Si la respuesta es positiva, entonces debemos descubrir e indicar cuáles son los elementos esenciales y que los hacen diferentes del resto de mandamientos y ordenanzas. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo, la Santa Cena, con el lavamiento de pies? Saludarse con ósculo santo, cuando Pablo recomienda, saludaos con ósculo santo. Sí, debería ser un sacramento. Un medio sacramento. No, por favor, la iglesia, papá. Le va a andar ministrando sacramento a la hermanita. No le basta con andar imponiendo manos. ¡Oh! Hermana, quiero orar. Oye, la Camila está pidiendo ayuda porque es la segunda que te lanza. Vamos a tener... No, oye. Son bromas. Los dos vamos a tener que hablar. Los dos. Yo le dije que iba a llegar a esa conclusión del Entre broma y todo, la verdad se asoma. De nuevo, la Ok. clase. No me refería a mí. Va a durar 10 minutos, no da la Yo clase. le digo al... Ahora. Hay un reloj. Porque se le llevo. Sí, claro, así se le anda justo el reloj. ¿Cómo? Qué bien que no hay un reloj ahí atrás porque Con la la grabación se vería así, de la nata. Ok, entonces aquí entramos a la teología del pacto. Nosotros somos pactales en esencia. Y nosotros creemos que Dios, en su condescendencia, ha hecho un pacto con nosotros porque no estamos en igualdad de condiciones. No estamos en igualdad de condiciones. Y ese pacto tenemos una cabeza y esa cabeza es Cristo. Y Él asume nuestra naturaleza. Y Él ratifica su pacto con nosotros, alianza que hizo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Según nuestra confesión de fe, la pregunta número 27 y el Catecismo Menor en el 92, existen dos instituciones en el Antiguo Pacto y dos en el Nuevo Pacto que destacan por sobre las otras instituciones. Y más aún, se relacionan entre sí estableciendo correspondencia y continuidad.
¿Cuáles serían las dos instituciones más importantes y solemnes que encontramos en el Antiguo Testamento? Las dos instituciones. Más importantes. La Pascua ¿Ya? y la circuncisión. La Pascua, y ambos son elementos del pacto. Las vemos fluir. Si Dios ha hecho un pacto con su pueblo y para entrar a ese pacto era la señal de la circuncisión y para mantenerse en ese pacto era la señal de la Pascua, que se renovaba año a año, nosotros nos encontramos entonces que ahí ya podemos ir encontrando elementos propios del pacto e ir definiendo cómo ese pacto se sella y se señala a través de estos sacramentos. Y eso lo hace sui generis. No era el ósculo santo, no eran las alabanzas en el templo, no era la fiesta de los tabernáculos, ni ningún otro tipo de fiesta o actividades o liturgias solemnes. Eran estos dos elementos que apuntaban a la redención, al derramamiento de sangre de un sustituto. Este es un buen criterio para llegar a una conclusión acabada y satisfactoria a la hora de definir y reconocer los sacramentos. Por este motivo podemos reconocer solo dos sacramentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay correspondencia y hay continuidad bíblica. ¿Qué nos dice el Catecismo Menor en la pregunta número 92? ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una ordenanza sagrada, esto de memoria, esto es pregunta de memoria, instituida por Cristo, en la cual mediante signos perceptibles o sensibles, es decir, que por los 5 sentidos se pueden, Cristo y los beneficios del nuevo pacto son representados, sellados y aplicados a los creyentes. Elementos sensibles. ¿Qué estamos apuntando ahí? ¿La realidad externa o interna de la iglesia? Externa, la realidad externa. Pero acuérdense que estas son eficientes solamente por el Espíritu Santo. Realidad interna, ¿ya? No se olviden de esos dos conceptos que vamos a manejar en el examen y en la prueba. Otra, la confesión de fe, ¿cómo lo define? Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia instituido directamente por Dios. ¿Por qué dice por Dios? ¿Y por qué arriba dice de Cristo? ¿Por qué hace el cambio? El Catecismo Menor pone a Cristo y la confesión pone directamente por Dios. Dice instituida por Cristo, dice la 92. Y la otra dice instituido directamente por Dios. Porque está tomando también la circuncisión y la... Exacto, porque en el Antiguo Testamento no estaba Cristo, el Dios hombre, el humano, ¿cierto? Él no los instituyó, fue directamente Dios. En el Nuevo Testamento los instituyó Cristo y obviamente eso es lo que vale, en base a Hebreos capítulo 1, ¿cierto? Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras y en diversas épocas a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿cierto? Ya. Los sacramentos, dice la Confesión de Fe de Westminster, son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios, y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solemnemente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué son estos sacramentos? Supeditados a la palabra, y esa palabra supeditada al Espíritu Santo. No olvidemos el orden ni la jerarquía de la aplicación de los medios de gracia. Ir considerando, el Espíritu Santo hace eficiente la palabra también, y esa palabra hace eficiente los sacramentos. Pero ninguno de ellos va a ser eficiente si no está el Espíritu Santo obrando. Acuérdense de eso. ¿Ah? Ya están cansados. ¿Qué? ¿Te va a ir mal en esta prueba? No, pero tienes que leer las PPT nomás y ver la clase. ¿Qué está malo? Ya, pues, lean. Todo el libro cuarto de Calvino. Sí, también. Y la de Lutero. Calvino decía, no puede haber un sacramento donde no hay un pacto. Es una concepción importante, claro, porque son señales y sellos del pacto, pues. Ok, sigamos. ¿Qué es la unión sacramental? Acuérdate que nos habla de la unión sacramental. Y aquí vamos a entrar al misterio, a la parte subjetiva, a lo místico sano, al sano misticismo. Mira lo que nos dice.
Hay, dice el párrafo 2 del capítulo 27, en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada, de donde llega a suceder que los nombres y efectos del uno se atribuyen al otro. Por eso nosotros creemos que el pan y el vino no son solo pan y vino, son un medio por el cual el Señor nos comunica los beneficios de su sacrificio. Hay una comunicación. ¿El pan sigue siendo pan? Sí, Señor. ¿El vino sigue siendo vino? Sí, Señor. El vino sigue siendo vino. Pero a Dios le ha placido usar esos medios. Y yo puedo decir, estoy recibiendo la sangre de Cristo. ¿Qué es la presencia espiritual? La presencia espiritual. Es decir, los efectos de la cruz se desatan. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Tenemos participación con su cuerpo porque estamos unidos y ahí entra la unión mística. Estamos unidos en Él, nos nutrimos más de Él. Es una forma especial y maravillosa. Cuando tú comes el pan, cuando tú bebes el vino, el Señor te está transmitiendo, transfiriendo, comunicando. Y eso es lo que se llama la unión sacramental. Mira, y estamos tomando los dos elementos. Estamos reconociendo el elemento profundo de que el Espíritu Santo es el que obra, pero estamos reconociendo que ese Espíritu Santo obra a través de estos medios de gracia. Maravilloso, hermano. Tu alma es alimentada, tu alma es edificada, tu corazón se nutre de la gracia. Los efectos de la cruz son más desatados, somos santificados, es sellada la fe, se incrementa nuestra comunión con el Señor a través del pan y del vino. Y por eso, en base a esto, al concepto de unión sacramental, podemos decir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, cuando entreguemos el pan y el vino. Sin ningún miedo, sin ningún tapujo. Podemos decir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Porque hay una unión maravillosa que produce el Espíritu Santo. Entonces esta unión sacramental nos enseña que existen tres elementos constitutivos. La señal, ¿cierto? Los significados y la interrelación entre la señal y los significados. Entonces no es puro símbolo. Los signos son elementos naturales y comunes, agua, pan y vino. El significado es Cristo y los beneficios de su obra. Sí, eso significa, esto simboliza. Pero no te quedes en el símbolo. Sí hay una relación entre el signo y los significados. Es que al recibir el signo dignamente se recibe el significado. Recibimos de Cristo. Recibimos de Cristo. Así como el Espíritu Santo usa la palabra para recibir a Cristo a través de tus oídos, el Espíritu Santo usa el pan y el vino por medio de la palabra para recibir a Cristo a través de la boca, de la comida. Hay una relación tan hermosa. Adán cayó y fue destituido del pacto por comer. Nosotros somos insertados al pacto por comer. Cada sacramento deshace la maldición, la caída. Comemos de Cristo. Al comer expulsamos a Dios de nuestra vida en el huerto del Edén, obedeciendo un mandato de Satanás. En la Santa Cena revocamos la maldición del huerto, comiendo de Cristo, que murió en un árbol y fue fruto dulce para nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí está Cristo, operando en nosotros. Voy terminando. ¿Ah? ¿No? Ahí, ya. Por eso hablaba recién con Pablito, la importancia de que los que están dando el pan y el vino ministrando sepan esto. Sí. Cuando digan que esto es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, no lo tomen como algo papista, romano, ni tampoco como un mero simbolismo. Sí. Sino que aquí está la presencia espiritual de Cristo. Sí. El pan como el vino. Sí. Que no te digan. Es que por eso hacía... Y claro, eso. Por eso yo hacía mi comentario, porque, por ejemplo,
los carismáticos ahora ¿Por qué no? de Colombia Porque hablan de los es 7 un derramamientos, y los 7 derramamientos son los que reconocen lo que deshacen está las ahí. maldiciones. Entonces, Claro, al final le quitan todo sentido a la Santa Cena. sí, Claro, es por la sangre de la corona de espinas, la sangre de la lanza. sí, sí, por la lecera. Porque se van al otro lado. Pero al ser místicos igual tienen que representar otros elementos sensibles y suplantan los sacramentos. Te voy a prestar el librito. La unción con aceite y cosas extrañas. ¿Ah? Ok, Una vergüenza, librito. vamos a quedar hasta aquí mejor. Por la hora. Sí, Dijo hasta las 12:30. no, vamos a quedar hasta aquí. Y vamos a continuar. Muchas gracias. Nos vemos. Señor les bendiga.